¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Continuando con el capítulo número 8 del libro de Juan, hoy vamos a ver un tema que lleva por título «Sois de vuestro padre el diablo». Y eso lo vamos a encontrar desde el versículo 39 al versículo 47. Pero antes de ir a la palabra en esta mañana, vamos a pedir la intervención de nuestro Señor al entregar la Escritura y también a todos aquellos que van a escuchar o posteriormente verán esta grabación. Te invito a orar en este día. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de usted agradecidos, Señor, por cada una de las cosas que usted nos permite vivir. Todas ellas cosas, Señor, que nos muestran que en todo, Señor, está usted presente. Gracias, Señor, por los momentos buenos. Gracias por los momentos alegres y también por esos tiempos difíciles, porque sabemos que en esos tiempos usted también está con nosotros. Gracias porque no nos ha dejado solo, como dice su palabra. Usted envió al Consolador para que estuviese con nosotros en todo momento. Ahora le pido, Señor, por su palabra, por su Escritura, que le enseñe, Señor, y me ministre, Señor, a través de ella y pueda compartir esta enseñanza, y también que el bendito Espíritu Santo de Dios ayude y dé entendimiento a todos aquellos que oirán o verán este mensaje. Le doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos en este día a este tema que se titula «Sois de vuestro padre el diablo». Pero para poder entrar en contexto, permíteme leerte los últimos 2 versículos de este capítulo 8 antes de entrar directamente al tema de hoy. El versículo 37 y 38 dice así: «Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros». Jesús les había hablado y le había dicho que la verdad les haría libre. Y sabemos que la verdad es Cristo. Pero aquí nosotros vemos que el Señor Jesús hace un énfasis y dice: sé que soy descendiente de Abraham. En ningún momento el Señor Jesucristo está cuestionando la genealogía de los líderes religiosos. Y ahí en el versículo 38 dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y inmediatamente Jesús acá hace una diferencia. Ustedes tienen un Padre y yo tengo otro Padre. Y aquí ahora ya el Señor entra y directamente este título que aparece acá, que no lo da Él, por supuesto, sino quienes escribieron. Cabe recordar que la Escritura no llevaba títulos como lo vemos ahora, no llevaba versículos, se leía de corrido. Esto se hizo ¿para qué? Para facilitar nuestra lectura. Entonces, entendiendo esto, que Jesús reconoce, no pone en duda que los fariseos, los líderes religiosos, son hijos de Abraham, ¿cierto? Ahora vamos a pasar al versículo 39. Dice así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué está diciendo acá la Escritura? Aquí los líderes religiosos les dicen: sí, es verdad, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les cuestiona algo y le dice: ¿están seguros que son hijos de Abraham? De acuerdo al comportamiento que ustedes tienen. Porque le dice: si realmente fueran hijos de Abraham, ya no estamos hablando de genealogía, está hablando del área espiritual. Si realmente fueran hijos de Abraham, ustedes harían lo que hizo Abraham. ¿Y cuáles son las obras que hizo Abraham? La obra que marca la vida de Abraham es haber creído en Dios y haberle obedecido. Entonces acá lo que está diciendo el Señor
Está bien, son hijos de Abraham por genealogía, pero si realmente son hijos de Abraham, deberían hacer lo que Abraham hizo. ¿Y qué hizo Abraham? Fue obediente a Dios, escuchó la palabra, creyó a Dios, pero ustedes no hacen lo mismo. Por eso anteriormente Jesús le dice, mi palabra no haya cabida en vosotros, porque Él dice que Él ha hablado lo que ha visto delante del Padre. Entonces dice, lo que yo estoy diciendo viene directamente de Dios, no es algo mío, ¿ya? Recuerde que el mensaje fue primeramente presentado por Juan el Bautista a los fariseos y a los líderes religiosos. Juan Bautista, ¿cierto? También les había dicho, no basta con creerse o no es suficiente que ustedes son hijos de Abraham por genealogía. Por el contrario, mira lo que dice Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8, dicen. Y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos por padre a Abraham, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, este cuestionamiento que le estaban realizando al Señor Jesús ya se había presentado con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista incluso fue más directo, les dijo, no sacan nada con ser descendientes de Abraham o creerse descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque dice, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué está diciendo acá? Confiar en el linaje que ustedes tienen no les asegura un lugar en el reino. No sacan nada en el fondo con creerse hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque el poder que tiene Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, ¿y piedra en qué sentido nosotros lo podemos ver acá? Una piedra, una de las características de las piedras es su dureza, ¿cierto? Lo mismo, ellos estaban siendo duros con el mensaje que el Señor les estaba trayendo y primeramente con el mensaje que Juan Bautista les había traído. Ahora acá vamos a ver algunos versículos que nos muestran una perspectiva de un verdadero hijo de Abraham. Lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 7. Nueva traducción viviente dice así. Del mismo modo, Abraham creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Aquí vemos un versículo que nos está hablando de qué significa ser un verdadero hijo de Abraham. En primer lugar, creyó a Dios y debido a esto, Dios lo consideró justo por su fe. Versículo 7 dice ahí, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Eso está diciendo. Jesús les dice, una cosa es ser descendiente de Abraham. Una cosa es entender que vienen del linaje de Abraham. Otra cosa es poner la fe en Dios. Cuando Abraham, recordemos que cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, Abraham, ¿qué hizo? ¿Lo llevó o no lo llevó? Lo llevó. Incluso el hijo llevaba la leña, lo puso ahí sobre el lugar de sacrificio, levantó, ¿cierto?, el cuchillo con el cual lo iba a matar. ¿Pero por qué hizo Abraham esto? ¿Sabes por qué? Porque la fe de Abraham le daba la confianza de que si su hijo moría, Dios tenía el poder de levantarlo de los muertos. Entonces, esto está diciendo acá el Señor Jesús. Está diciendo que Dios puede levantar descendientes de Abraham, no solamente se refiere a las piedras como algo físico, sino también se refiere a aquellos duros de corazón. Santiago 2, versículos 21 al 23 dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dice las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. ¿Qué está diciendo acá? Que la fe
y las obras deben caminar juntos. Abraham no solo se quedó en creer en Dios, sino que su acción, como lo comentábamos, el llevar a su hijo al altar, esto era el complemento de su fe. No sacamos nada con decir que tenemos fe si no ponemos nuestra fe en obra. No sacamos nada con decir que creemos en Dios si solamente nos quedamos en el creer, pero no actuamos de acuerdo a esto. Los verdaderos hijos de Dios o de Abraham no son simplemente descendientes físicos, sino aquellos que siguen su fe y creen en la palabra de Dios tal como Abraham lo hizo. Esos son los verdaderos hijos de Dios o descendientes de Abraham. Versículo 40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? El Señor Jesús ya sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de ellos. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones que ellos tenían? Matarlo. Por eso dice ahí: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Dios también oyó. Abraham también oyó a Dios. Por eso Jesús le está diciendo acá: el mensaje que yo les traigo ahora no es mío, procede directo de Dios, procede directo del Padre. La misma promesa que Abraham recibió para los hebreos también procedía directo de Dios cuando llega con el mensaje. Mira lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 2 al 3. Aquí vemos el relato del primer mártir de la Escritura. Dice así: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Así entonces, como Jesús en este momento traía un mensaje directo de parte de Dios para los líderes religiosos, Abraham también recibió un mensaje directo de parte del Señor. El problema es que los líderes religiosos acá no estaban aceptando el mensaje que el Señor Jesús traía, que venía directamente de Dios. Versículo 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, hablando Jesús. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ya no solamente se basan en Abraham, porque de acuerdo a lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a ellos, la seguridad que ellos tenían de creer en Abraham estaba siendo refutada, estaban en el fondo cayendo todos estos argumentos. Entonces aquí ya pasa más arriba y le dice: bueno, ya, está bien. Quizás espiritualmente no somos hijos de Abraham. Y ahora les dice: nosotros tenemos un Padre y el Padre es Dios. Recuerden que Jesús les había dicho que Él venía de arriba. En cambio, ellos eran de abajo en Juan 8:23. Además, ahí en el versículo 28, Jesús les había dicho que el Padre que Él tenía no era el mismo Padre que ellos tenían. Y aquí ascendemos un poquito más en este grado. Pero ¿qué pasa acá? Los líderes religiosos, al sentirse acorralados por lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, ¿qué hacen? Comienzan a ofender directamente al Mesías. ¿Y dónde lo vemos? En este pasaje, en este versículo que acabamos de leer. Ellos le dicen a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le están diciendo acá? Están cuestionando la procedencia del Mesías. ¿Sabe lo que le están diciendo? Tú eres producto de una relación ilícita. Nosotros somos hijos de Dios, dicen ellos, y un Padre tenemos que es Dios. En cambio tú, el Padre tuyo, nació, o tu padre, o tú eres producto de una fornicación o de una relación ilícita. Y de hecho hay algunos comentaristas que dicen que en ese tiempo se decía que corría el rumor que Jesús era hijo de un soldado romano
y de María. Entonces ellos lo que le enrostran al Señor Jesucristo esto. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Veamos acá. Primero, cuando ellos le dicen que son hijos de Abraham, ¿qué le dice Jesús? Si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles eran las obras de Abraham? Creer y obedecer. Y ahora acá Jesús les cuestiona esto, porque le dice: si vuestro Padre fuese Dios, o sea, en el fondo, si vuestro Padre fuera el mismo Padre que yo tengo, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Entonces aquí vemos que Jesús nuevamente pone en evidencia a estos líderes religiosos. Primero les dijo si eran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, y ahora les dice directamente: si su Padre fuere Dios, ustedes me amarían. En el fondo, si Dios se les reveló a sus corazones, yo que soy su hijo, ustedes deberían amarme. ¿Y por qué deberían amarme? Porque yo soy lo más cercano que está entre Dios y ustedes. ¿Por qué? Porque yo procedo del Padre, porque yo he estado con el Padre, porque yo fui desde el principio, antes que las cosas fueron creadas, Jesús ya existía. Y Jesús había sido enviado ¿para qué? Para liberarlos del pecado. Pero ellos no podían entender eso. Al presentarse como el Cordero de la expiación, Jesús iba a padecer en el Calvario también por ellos. Jesús les dice en el fondo: Dios me envió para que ustedes puedan convertirse en sus hijos, porque hasta ahora no son sus hijos. Por eso en el fondo les dice: ustedes no tienen el mismo Padre que tengo yo. Y esto se vio al comienzo en el capítulo 1, Juan 1, versículos 2 y 13, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice acá: los cuales no son engendrados de sangre o genealogía, ni voluntad de carne, no por esfuerzos humanos, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la única forma de hacerse hijos de Dios. Versículo 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Recién Jesús había cuestionado, ¿cierto?, la procedencia de ellos. Incluso estos mismos líderes religiosos a Jesús lo trataron de avergonzar y le dijeron en el fondo: tú eres hijo de una relación de pecado. Y ahí Jesús se da cuenta que ya no soportaban oírlo. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que inmediatamente ellos empezaron con ofensas. Versículo 44. Continuando, dice así: directamente Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, Jesús aquí fue claro. O sea, si ustedes me están subiendo el tono, si ustedes me están cuestionando mi procedencia, si están diciendo que yo soy hijo de una relación ilícita, ¿qué les dice Jesús? Yo les digo directamente que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Veamos acá cómo Jesús va directamente y les dice: ustedes no quieren hacer los deseos de Abraham. Ustedes no quieren hacer los deseos de Jesús. Ustedes lo que quieren hacer es la voluntad o los deseos de su padre, el cual es el diablo. ¿Y qué es lo que hacía el padre? Él ha sido homicida. Homicida significa asesino. ¿Y saben lo que estaban haciendo lamentablemente los líderes religiosos en ese momento? Estaban siendo o convirtiéndose en asesinos de aquellos que estaban viniendo a la fe del Mesías. ¿Por qué? Porque les ponían una serie de cargas y argumentos que ni ellos mismos podían llevar. Entonces dice: él ha sido homicida. Ustedes también son homicidas. Dice: no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Ellos tampoco estaban en la verdad, porque al no reconocer a Cristo, que Jesús es la verdad, estaban diciendo o creyendo en una mentira. Y en Satanás, ¿cierto?, no hay verdad. Y dice: cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué?
porque es un mentiroso y padre de mentira. Todo lo que ustedes hablan, su comportamiento, viene del Satanás, viene de su padre Satanás. Él ha sido homicida, él no permanece en la verdad, ustedes tampoco han permanecido en la verdad, no han creído la verdad, ¿cierto? Eso le está diciendo Jesús, y yo es mentiroso. Y ustedes también le está diciendo acá son mentirosos. ¿Por qué? Porque están cuestionando. En el fondo Jesús les dice acá mi nacimiento, de donde yo procedo. Versículo 45, queda poco, dice así. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Jesús le está diciendo, yo soy el que trae la verdad. Satanás no puede traer verdad. ¿Por qué? Porque él es un mentiroso y un padre de mentira. Si me creen a mí, realmente conocerán la verdad. Versículo 46, Jesús les pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús le está diciendo acá, redarguir significa convencer o señalar una falta. Jesús le dice, ¿quién de vosotros me... A ver, díganme ustedes, acúsenme de algún pecado, convénzanme que yo estoy en un error, convénzanme de que estoy en una falta. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque Jesús dice, pues si yo digo la verdad, yo no estoy mintiendo. Ahora, muéstrenme ustedes, muéstrenme, díganme en qué estoy equivocado. Eso le está diciendo Jesús. Dice, ¿por qué vosotros no me creéis si yo traigo la verdad? Y versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no soy de Dios. El que es de Dios. Y esto nos debe llamar tremendamente la atención. Y nos debe preocupar también. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Qué significa esto? Que cuando tú lees la Escritura, tú tienes que sentir, amado, que esa palabra que estás leyendo procede de Dios. Y esa misma palabra tiene que hacer un efecto en nuestras vidas. Y tenemos que tener el deseo, el anhelo de escuchar la palabra de Dios. Porque si tapamos el oído entre los mensajes, si tapamos el oído entre la Escritura, si tapamos los oídos ante la palabra de Dios, ¿sabe lo que está diciendo acá? Que no somos de Dios. Jesús dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Esas son las verdaderas ovejas. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto dice, no lo oís vosotros porque no sois de Dios. Indirectamente, como no quieres o no quieren escuchar el mensaje que yo traigo de parte de Dios, porque de Él procedo, ustedes no son de Dios. Ustedes no son de Dios. Recordemos que era el capítulo 3 del libro de Juan. Jesús conversa con un fariseo. ¿Se acuerdan cómo se llama ese fariseo? Nicodemo. Y Jesús le dice claramente, ¿qué es lo que este hombre debía de hacer para ver el reino de Dios? Juan 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe lo que necesitaban estos fariseos? Nacer de nuevo. Salir de la tradición humana, salir de esas costumbres o de esas culturas que lo tenían arraigados y nacer de nuevo. ¿Y cómo puedes nacer de nuevo? Solamente a través de la obra o reconociendo la obra de Cristo en la cruz para nosotros. Pero en ese tiempo Jesús le estaba diciendo lo que Él iba a hacer y que a través de eso ellos podían convertirse en verdaderos hijos de Dios. ¿Eran hijos o eran descendientes de Abraham por genealogía? Bien, pero no eran descendientes de Abraham por su comportamiento. Después dijeron, no, nosotros tenemos un padre y este padre es Dios. Pero sus hechos demuestran que no eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se habían creído en Dios. Jesús les dice, me amaríais porque de Él procedo. ¿Qué nos lleva a reflexionar este
pasaje en esta mañana. En primer lugar, la salvación no es por obra, la salvación no es por genealogía, la salvación es un acto directo de la misericordia y favor de Dios que alcanza a todo aquel que Él ya determinó. Así que si tú estás en esa condición, si tú eres hijo de Dios, si somos hijos de Dios, no nos queda más que agradecerle y decir: gracias, Señor, porque abriste nuestro entendimiento, porque pudimos captar el mensaje, porque fuimos tocados por el poder del Espíritu Santo, y a través de ello hoy tenemos la seguridad de la vida eterna. Y a todo aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón, en esta mañana permíteme hacer un llamado. No hay otra forma. No es algo humano, no es porque tus padres sean creyentes, es algo personal y individual. Y la palabra es bien clara: todo aquel que confiesa al Hijo tiene al Padre. Así que te invito en esta mañana a hacer a repetir esta oración después de mí. Cierra tus ojos donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón en esta mañana para recibirte y te confieso como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déjame orar. Padre, oro por todos aquellos que en esta mañana pasan a ser parte del pueblo de Dios. Por todos aquellos que hoy, ahí en su corazón, han sido tocados por el poder de tu Espíritu y han sido convencidos de un estado que estaban sin Dios y ahora pasan a un estado que están con Dios. Bendice sus vidas y fortalécelos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, y acompáñalos en este largo camino, y que su revelación vaya en aumento en cada una de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es, que el Señor te bendiga.